Hoy quiero contarte cómo está siendo mi experiencia con los registros acásicos empleando la oración maya en el canal de YouTube de Surya Reiki Costa del Sol, donde tienes estos capítulos completos. Te pongo un enlace para la oración y un poco cómo hay que trabajarla. Y también te paso bibliografía al respecto. Pero para comentarte, bueno, mi experiencia está siendo bastante singular. Ya te he comentado que en Reiki Angélico y Delfínico tenemos los registros acásicos abiertos, en concreto en Delfínico se nos abren y nosotros podemos abrir los de la otra persona simplemente por invocación y con la imposición de manos aquí en la nuca. Y en Reiki Angélico, pues simplemente tenemos que pedirle a los guías que muestren las vidas pasadas de la persona. Pero bueno, pues siempre queremos saber más, conocer más y estar más instruidos e instruidas para dar las terapias lo más completas posibles y bueno, y también porque nos llama muchísimo la atención poder trabajar con otros tipos de terapias energéticas. Yo trabajo cuarzos, cartas, aromaterapia, chamanismo. Y bueno, pues te voy a contar cómo ha sido mi experiencia con la oración sagrada maya y los registros acásicos. Los registros acásicos son esas memorias universales donde queda almacenado todos los conocimientos, todas las experiencias que han vivido todas las almas, incluidas todas nuestras reencarnaciones. Se supone que están en un punto del universo llamado Akasa, que tiene sus maestros, sus custodios y también sus guías, que son los que sirven de enlace entre la persona que está canalizando, la persona receptora y pues Akasa, el reino Akasa. La verdad es que la primera vez que contacté con Akasa a través de la oración maya, yo pensaba que, no sé, que iba a viajar a un lugar del universo, a un castillo, a un palacio, a una gran biblioteca, no sé, algo así, ¿no? Pero lo cierto es que donde fui a parar fue una cueva. En este primer viaje a casa, a esta cueva que te digo que es donde aparecí, a través de la oración maya, yo tenía una pregunta muy concreta que hacer y era ¿cuál seguía siendo mi mayor miedo? ¿Por qué? Porque en Reiki Angélico y en Reiki Delfínico, el que es el miedo principal, el miedo a la muerte, desaparece. Vamos y venimos a la cuarta dimensión, sabemos lo que hay allí, entendemos las reencarnaciones, y la verdad es que eso del infierno y el cielo, pues entiendes que no existe para nada. Y bueno, ya te hablaré largo y tendido de lo que es el viaje a la cuarta dimensión y nuestras reencarnaciones. Pero ahora te voy a hablar en concreto de esa pregunta que yo le hice. ¿Cuál sigue siendo mi mayor miedo? Y atención, porque la respuesta me dejó helada. Lo primero que sucedió al hacer la pregunta es que una bandada de murciélagos vino hacia mí. Yo no lo entendí muy bien porque la verdad es que no tengo miedo a los murciélagos. Es verdad que pueden resultar un poco desconcertantes. Yo he estado en contacto con ellos tanto en cuevas como que vivía en un piso muy alto en Sevilla y entraban murciélagos. Y es verdad que, bueno, que tienen una cara un poco particular y etcétera, pero no dejan de ser como unos, no sé, como unos ratoncitos medio con forma extraña y alas que gritan mucho porque es así cómo se orientan a través del sonido. Entonces no entendía muy bien por qué Akasa me daba esa respuesta. Entonces pregunté, dije, pero este es mi miedo, estos son mis guías, ¿qué pasa con los murciélagos? Entonces apareció otro miedo que ese sí que soy consciente de que lo tengo. Akasa me dijo que mi mayor miedo eran las cucarachas y efectivamente es un insecto al que le tengo verdadero pavor. Pero quise indagar obviamente más allá y le pedí que me mostrara la causa de ese miedo a las cucarachas, un miedo bastante patológico y muy irracional. Y atención porque esto fue lo que me mostró. Una vez que Akasa me mostró que mi mayor miedo era las cucarachas y yo quise indagar más profundo en este temor, empezaron a aparecer ante mí imágenes en las que las cucarachas habían estado presentes en mi vida, pero muy en concreto me mostró un recuerdo de cuando yo vivía, era una niña, vivía en casa de mis padres, quería ir al baño en mitad de la noche, yo de pequeña era muy miedosa y tenía pánico a la noche. Además soñaba mucho, tenía muchas pesadillas y yo empezaba a recibir mensajes que no podía entender
y que me causaban temor, obviamente. Entonces esa cucaracha estaba en el baño justo y yo pues quería entrar y no podía. Desperté a mis padres para que mataran a la cucaracha y así yo poder entrar en el baño. No recuerdo qué edad tendría, pero sí que a mi padre le molestó que lo despertase para algo así. Me dijo, hija, es que no lo puedes matar tú sola. Yo le dije a casa, bueno, a los guías, por supuesto a través de ellos a los maestros, le dije, vale, ok, entiendo que tenía que haber matado yo a la cucaracha, no haber despertado a mis padres, pero entonces en ese momento me trasladó a otro momento del pasado, en concreto a una excursión que hicimos a la Plaza de América, en el Parque María Luisa, en Sevilla, que está lleno de palomas y donde es habitual darles de comer y que las palomas se te suban encima. Yo tenía 13 años por aquel momento, recuerdo que iba vestida con un conjunto que mi madre me había tejido y que seguía siendo muy aniñado, yo ya había desarrollado, ya me estaba convirtiendo en mujer y esa ropa me hacía sentir muy incómoda y muy miserable porque eran unos tejidos, pues mi madre era pobre con lo más barato que podía comprar. Ya te he dicho que venimos de una familia humilde y entonces pues bueno, ella lo hizo con todo su amor, pero yo lo interpreté como una especie de humillación, tener que ponerme esa tela tiesa de cuadritos, horrorosa, blanca y verde, con encajes, una niña que ya había desarrollado. Entonces, en el Parque de las Palomas yo me sentía muy insegura porque no estaba, o sea, la mujer ya estaba floreciendo, pero mis padres me tenían todavía en un terreno infantilizado. Y además, pues las palomas se te subían encima y a mí me causaba mucho miedo. A mi hermana Reyes, la que va justo detrás mía, no le daban miedo y entonces ella estaba completamente llena de palomas y la arañaban y picoteaban en sus manos, en su cabeza, donde ella se ponía el alpiste para darle de comer a las palomas. Y bueno, hay incluso una fotografía que a casa me mostró durante ese viaje donde queda reflejado yo escondida detrás de mi madre con ese vestidito imposible y mi hermana con los brazos abiertos. Por aquel entonces yo le tenía mucha envidia y nos pegábamos y nos maltratábamos totalmente, ahora nos amamos, pero cuando éramos niñas éramos rivales, ¿no? Ella de alguna manera era la valiente y yo era la más temerosa hasta ese momento, evidentemente. Y bueno, pues mi padre me llamó tonta. Me dijo, es que eres tonta, hija, ¿no? Es que las palomas no te hacen nada. Entonces eso fue lo que me mostró a casa. Ese momento en el que mi padre no confió en mí, me llamó tonta y donde yo además me sentía todavía muy saliendo del cascarón, todavía no tenía mi identidad definida. Eso sucedió ya a partir de los 14 años, donde ya sí se empezó a construir la Carmen que hoy conocemos y que conoces a través de estos videos. Pero como veis fue un momento que me dañó mucho la autoestima. Entonces a casa lo que me demostró fue que ese miedo a las cucarachas estaba íntimamente relacionado con esa pérdida de confianza que yo tuve en los 13 años. Conclusión, todo el miedo que yo tengo en ese momento que sigue manifestándose a través de las cucarachas tiene que ver con la falta de confianza en una misma. Y es por eso, por lo que yo trabajo tantísimo el plexo solar, la confianza en uno mismo, el elemento fuego, y he ido construyendo una identidad basada en la certeza, en la determinación, en el valor y en el coraje. Pero está claro que aún hay una herida que sanar, que está en mi pasado, que tiene una relación estrecha con mi padre, que en paz descanse, y que la próxima cucaracha que se cruce en mi camino, ya sé por qué le tengo miedo y te aseguro que ya no lo voy a tener.